Abrimos los brazos para recibir a nuestro querido amigo, asiduo, colaborador de este programa. Me refiero al magíster en filosofía, docente, investigador, coordinador del Plan Educativo Cultural de la ANEP y además rodoniano de ley. Pone la mañana en camino Horacio Bernardo. Buen día y bienvenido, querido. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchas gracias por la invitación. No, al revés, gracias a vos por aceptarla. Me Y parece buenísimo. por toda esa presentación también. Bueno, pero nada de esto es incierto, todo es verdad, ¿verdad? Todo es, pero así todo junto es como que... Las ideas cambian el mundo. José Enrique Rodó. Estoy con la revista, justamente editada por el Ministerio de Educación y Cultura en el marco del Día del Patrimonio. Día del Patrimonio que son dos, es decir, este fin de semana, mañana y pasado, e incluye, bueno, entre otras cosas, un artículo escrito por Ana Ribeiro, la viceministra de Educación y Cultura, la historiadora, otra querida amiga, que subraya: nacido en Montevideo en 1871 y muerto en Palermo, Italia, en 1917, José Enrique Rodó fue periodista, escritor, 3 veces diputado y el más brillante exponente de la generación del 900 uruguaya. Este solo enunciado, el primero, ya alcanza para hablar largo y tendido. Pero en todo caso, y bueno, con los tiempos por definición acotados que tenemos, Horacio, a mí me gustaría, más allá de las actividades a las que puedas invitarnos e informarnos que tienen como centro a Rodó en el Día del Patrimonio, a mí me gustaría que pudieras resumir vos en tu condición de filósofo y amante del pensamiento y de las ideas, cuál es, cuál, cuál es el centro, el corazón, el eje de lo que podríamos llamar el ideario de Rodó y en qué medida ese eje, en qué medida ese conjunto de ideas tienen vigencia hoy día y qué cosas pueden decirnos hoy día, ¿verdad? Desde esta perspectiva. Y uso incluso como estímulo algo que vos también viste y de lo cual ayer hablamos aquí en La Mañana en Camino, coincidieron ambos hechos, este videoclip en homenaje a Rodó como ex estudiante de la escuela y liceo Olio Fernández, que los chiquilines alumnos de la hora, con un rap, con un hip hop, hicieron dialogar cosas, ¿no? Me pareció interesante, removedor desde ese punto de vista. Bueno, usted dirá, Horacio, bienvenido y el micrófono es todo suyo. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Y bueno, son muchas preguntas, ¿no? Pero que en realidad apuntan, sí, lo entiendo, a delinear en grandes rasgos por qué Rodó importa y de qué habló Rodó, para empezar. Para eso, siempre dentro de la cuestión muy breve, tenemos que enmarcar a Rodó. Rodó en su contexto y sobre todo el contexto de las ideas. Rodó, como bien dijiste, nace en Montevideo en 1871 y, bueno, es alumno de Helio Fernández, ahora que acabas de mencionar también. Pero el espíritu de la época, en esos últimos 25 años del siglo XIX, que es donde se educa Rodó, y también va Ferreira y otros exponentes de la generación del 900, es una época donde hay dos grandes corrientes de pensamiento, que las describe muy bien Arturo Ardao, que son el espiritualismo y el positivismo. También en el ámbito así del resumen total, el espiritualismo, desde el punto de vista de su influencia en el país, logró darle una importancia central al tema de los valores, al tema de los principios, al tema de cómo a través del derecho, de las leyes, de pensar las normas, podía construirse un país viable. Sobre todo pensemos que en el siglo XIX nuestro país tiene grandes problemas de guerras civiles, ¿no? Que no Claro. solamente involucran el territorio uruguayo, sino también a Argentina, Brasil, Inglaterra, en fin, hay una serie de elementos que se van a dar allí bueno, para ponerse a pensar en ese siglo XIX cuáles son las bases para construir un país viable. Bueno, el espiritualismo ecléctico, que era una de esas corrientes, hacía hincapié en esto, en los valores, en las ideas, sobre todo que después se iban a plasmar en las normas jurídicas.
Porque esto no solamente es una cuestión ideal que queda en la estratosfera, sino que bajaba, digamos, a través de esas normas de convivencia. Por otro lado, otra de las corrientes que comienza a ingresar también y que es muy importante dentro de ese contexto de los 25 últimos años del siglo XIX es el positivismo. Y particularmente el positivismo spenceriano o el positivismo evolucionista. Claro. Positivismo que es influido, es como si Charles Darwin había mostrado o había presentado su teoría sobre la evolución, sobre el origen de las especies, ¿no? El libro que publica en 1856, y lo había aplicado al tema de la vida biológica, lo que va a hacer Spencer es esa ley de la evolución la va a llevar a una filosofía más integral. O sea, ese ideal de evolución, que no es exactamente igual que el de progreso, pero está emparentado, fue una filosofía que sirvió mucho para introducir en Uruguay la importancia de la ciencia, la importancia del valor material, de la riqueza, del empuje económico y el empuje científico. O sea, esa nación, la misma, que estaba en puja, en guerras civiles, en todo lo demás, podría salir adelante si también se modernizaba, si se tecnologizaba, si daba paso a la ciencia. Pensá que en esa época, o cuando nace Rodó, no existe ni facultad de medicina, porque recién la facultad de medicina creo que es de 1888. O sea que cuando Rodó nacía no había ni facultad de medicina. Bueno, ¿por qué te cuento todo esto? Porque los pensadores del siglo, de principios del siglo XX, todos estos esta playa de pensadores que conforman la generación del 900, y sobre todo Rodó y también Ferreira, van a intentar superar esa dicotomía. O sea, lo que van a intentar hacer es, tomando las ideas del positivismo, o sea, la necesidad de progreso material, de riqueza económica, de tener una nación pujante, le van a incorporar algo más, que es el tema de los ideales. Sí, tecnología, sí, modernización, pero el Uruguay y América tienen que aspirar, en el caso ahora estamos específicamente a Rodó, a aspirar a algo más como nación. Y el libro donde aparece eso, donde aparece sintetizado todo esas ideas que tienen este contexto no solamente en Uruguay, sino en América Latina, es en Ariel. Libro que es un ensayo muy breve, incluso las ediciones no tienen más de 80, 100 páginas, Sí, sí. muy cortito, donde justamente Rodó lo que va a plantear es eso, la necesidad de que no solamente el Uruguay, sino América o Hispanoamérica, para hablar más en términos rodonianos, conjugue esa necesidad de progreso material, de modernización, pero siempre orientada a algo que va más allá de la mera satisfacción material y es lo espiritual, entendido de un modo laico, el ideal. O sea, las grandes aspiraciones, tanto de los seres humanos individualmente considerados como de las naciones. Ariel va dirigida a la juventud de América. Empieza así, o sea, si vos ves el Sí. prólogo, está a la juventud de América. Y tenemos que pensar que en aquel momento también hay un contexto geopolítico internacional que le da aún más sentido a todo esto. Y es que en 1898, o sea, 2 años antes de que se publica Ariel, se había dado la guerra hispano-estadounidense, por la cual España pierde su última colonia en América a manos de los Estados Unidos, en Cuba. Y este hecho había sido visto también como, de dos modos al menos. El primero, como un fin de una etapa de la dominación española o de la tutela española, y por otro lado, un mirar a los Estados Unidos con un cierto carácter complejo, porque por un lado, Estados Unidos representaba todo ese progreso material que en América era muy bien visto, era algo, los Estados Unidos era un ejemplo a seguir, pero por otro lado, la posibilidad de que fuera como decía Rubén Darío en el famoso poema a Roosevelt, pudiera ser el futuro invasor, ¿no? O sea,
esa ambivalencia entre cómo América miraba a los Estados Unidos, Hispanoamérica miraba a los Estados Unidos con esa admiración, pero con un poquito de temor también. Claro. Y Ariel también va a incluir eso, ese elemento, ¿no? O sea, a esa juventud que por un lado había sido criada en ese positivismo, que requería de incorporar esos ideales, ese entusiasmo, esa cuestión más interior para defender las ideas, que eso lo faltaba en el positivismo, y además una defensa de los valores y de la cultura grecolatina asociada a Hispanoamérica. Bueno, esos elementos van a aparecer en Ariel y van a hacer que, bueno, sea un boom dentro de la juventud intelectual hispanoamericana, ¿no? Eso por un elemento. No sé si querés que profundice sobre algo más En sobre todo tema. caso, el contexto, no solo el contexto, mejor dicho, el contexto histórico atravesada por las ideas o conceptos empuja, me parece perfecto que lo hagas. Me gustaría, para que no gastemos todo el tiempo en esa dirección, cómo tira ese contexto y esas ideas que empieza a poner a disposición del continente, por decir algo, Rodó, en qué medida esos lazos continúan vigentes o resultan útiles para el análisis y el protagonismo de los tiempos actuales. Sí. Mira, hay un punto que creo que es clave, o dos puntos que están interrelacionados, que son clave para pensar a Rodó hoy y la vigencia de Rodó hoy. Uno es el tema educativo y el otro es la defensa de los valores democráticos. Cuando hablamos de la cuestión educativa, ahí tenemos que tomar elementos que están en las dos obras principales de Rodó. ¿Cuáles son estas dos obras principales? Una es Ariel, que es lo que estábamos mencionando, algunos aspectos de su contexto, que es de 1900, y la segunda es Motivos de Proteo, que es de 1909. Hay algo que defiende Rodó, bueno, a ver, Ariel, en el ensayo Ariel, se trata de lo siguiente: es un venerado profesor, un gran profesor, digamos, que así lo presenta Rodó, que es próspero, que el último día de clases le da una lección a sus discípulos. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que qué es, entre todas las cosas que dice Próspero, que son preciosas y muy ricas todas ellas, habla sobre la educación? Y habla muy críticamente sobre una educación enfocada hacia lo técnico. Dice Próspero: ustedes pueden estudiar para ser, no sé, abogados, para ser técnicos en alguna cuestión, para tener algún oficio. Pero hay una profesión que está por encima de todas ellas, que es la profesión de ser hombre, de ser humano. Y una educación, dice Próspero, que va enfocada únicamente a formar profesionales o a formar personas que puedan insertarse laboralmente, ganarse el sustento, pero olvida esa otra pata, que es la pata de la parte espiritual, la parte de enriquecimiento moral, la parte de enriquecimiento humano, Claro. íntimo, interno, también en relación a la sociedad. Si la educación omite eso, entonces, dice Rodó por boca de Próspero, se genera seres mutilados, porque el ser humano no es una o dos facetas, es todo un conjunto de elementos, y la educación no puede estar ajena a eso. Y por eso le dice Próspero, dice, aun cuando la sociedad los lleve hacia esa especialización, aspiren siempre a enriquecer la totalidad de vuestro ser. Y ese aspecto educativo, yo creo que está más vigente que nunca, y es necesario tomar esas ideas y traer a Rodó y recordar y aplicar todas esas ideas justamente a una educación que no solamente, o sea, por supuesto que tiene que tener un elemento material y que sirva para la vida, para ganarse el sustento, porque es algo que uno haya nacido en cuna de oro, uno también tiene que tener las herramientas para poder subsistir, pero no solamente eso.
Bien. Este elemento educativo que aparece aquí en Ariel se complementa con esta otra obra que yo te comentaba, que hay quienes dicen que es la obra fundamental de Rodó. Yo no me voy a meter en esas cuestiones más académicas, que es Motivos de Proteo, donde Rodó plantea ahí cuestiones concretas de cómo, a ver, cómo vas a lograr ese perfeccionamiento moral, esa riqueza interior, todo eso, porque todo esto es muy lindo de escuchar, pero uno siempre tiene que pensar bueno, cuando filosofa, cuando reflexiona sobre estas cosas, que todo eso no puede quedar en palabras, porque las palabras suenan muy bien, pero si no tienen un correlato práctico, quedan en palabras y seguimos como estábamos antes. Y Rodó en ese sentido no se queda en palabras. ¿Por qué? Porque en Motivos de Proteo propone todo un programa que describe todos los caminos y obstáculos por los que se enfrenta un individuo que decide realmente enriquecerse como ser humano. Y ahí es donde Rodó da algunas pistas sobre cómo el ser humano se educa con otros, pero a sí mismo en ese camino de perfeccionamiento. Motivos de Proteo, yo aclaro, el título mismo, si uno lo observa, es un título metafórico, así poético. Pero en realidad quiere decir algo muy sencillo. Motivos quiere decir temas o asuntos. Proteo hace referencia a un dios griego que tenía la propiedad de metamorfosearse, o sea, de cambiar de forma a lo que quisiese. Entonces, sí, motivos son asuntos o temas, y proteo hace referencia a cambiar, a la propiedad de cambiar. Entonces, en realidad, si lo pasamos a términos llanos, motivos de proteo significa temas sobre el cambio o asuntos sobre el cambio. Y la primera frase de esa obra, que es la obra más extensa de Rodó, es reformarse es vivir. Y reformarse es darse forma. Darse forma, dice Rodó, en un mundo en el que todo es cambio. Todo cambia, aunque nosotros no nos demos cuenta porque es muy poquito lo que cambia de un día a otro. Es como, ¿no? Vos te mirás al espejo y no te das cuenta. Te das cuenta cuando mirás fotos y ves el cambio espectacular en nuestro caso, por supuesto. Bueno, pero cuando vos ves todo eso, cuando vos, dice Rodó, tomás en consideración que todo es cambio, el ser humano, cuando toma conciencia de eso, dice, bueno, pero yo también soy algo más que eso. No soy como un planeta que está condenado a hacer la órbita, tal como las leyes naturales, o la planta, o lo que fuera. El ser humano tiene algo que es la voluntad. Tiene algo que es la voluntad y tiene la capacidad de amar y tiene la capacidad de ir en busca de su vocación. Y lo que dice Rodó es lo siguiente: la forma de que uno pueda perfeccionarse moralmente no es siguiendo máximas, ni seguir esta receta, ni tampoco metete en una secta o hacete una asceta tipo rígido. No, eso no sirve porque quien no siente interiormente la necesidad de enriquecerse a sí mismo y enriquecer a los otros, lo podrá hacer un día, un mes, un año, pero no lo va a hacer de un modo realmente sentido. Y entonces si el mundo es cambio y si el ser humano tiene la capacidad de a través de la voluntad guiarse en ese cambio, dirigir ese cambio, entonces el perfeccionamiento individual y esa búsqueda de la existencia, o sea, qué es lo que uno quiere hacer en el mundo, cuál es el lugar que quiere ocupar, en fin, toda esa búsqueda es todo un trayecto que obviamente va a estar lleno de obstáculos, problemas, inseguridades, y todo eso se va describiendo en motivos de proteo. Bueno, sobre cada cosa que dijiste te aseguro que se me agolpan muchas preguntas. Lo que servirá de excusa, linda excusa para que conversemos más temprano que tarde. Pero en el final de este tramo, porque quiero que nos invites además a algunas actividades, ¿verdad? En el marco del Día del Patrimonio, y estas, algunas en tu carácter
integrante, coordinador del plan educativo cultural de la ANEP. Quiero, a modo de sugerencia, casi a modo de puente, que nos recomiendes a los oyentes de La Mañana en Camino alguna puerta de entrada, porque de pronto hay muchos que leyeron poco o mal a Rodó y ya lo olvidaron. Es decir, ¿por dónde entrar a Rodó para justamente establecer estos vasos comunicantes que yo pienso que son muy, muy útiles, muy necesarios y a mí me ilusiona mucho? Además, desde este lugar me ilusionan. Incluso se lo digo a alguien que forma parte del, medida relativa, pero forma parte del gobierno de la educación. Y cuando se debate, y yo siento que a veces debatimos, porque hacemos algunas cosas que están bien, porque hacemos algunas cosas que están mal, pero a veces, esta es mi hipótesis, mi querido Horacio, amigo de tanto tiempo, a veces no sabemos bien qué es lo que está del todo bien y del todo mal. Estamos teniendo dudas todos, los que conducen, los conducidos, estamos en con legítimas incertidumbres acerca de hacia dónde vamos y por lo tanto el rol de la educación. Pero es verdad que está ganando en algunas voces la idea de que, bueno, la educación tiene que servir para darnos herramientas para después conseguir laburo y no morirnos de hambre. Y me gusta que Rodó diga, eso sí, en parte, claro, por lo que vos decías, porque no vivimos de rentas y la olla la tenemos que parar y tenemos que aprender conocimientos que nos permitan justamente alimentar a nuestra familia, ¿verdad? El viejo dogma. Ahora, no es solo eso la educación, apenas es eso, hay mucho más, y a mí me gusta eso de Rodó, ¿verdad? Que no, epa, generemos cosas nuevas, seamos cuestionadores con lo que nos rodea, tengamos la necesidad de respetar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros deseos más íntimos y sinceros. Eso me gusta mucho de la vigencia de Rodó, que me entusiasma de casi como quien se sube a un banquito y lo dice en fuerte voz para sus hermanos. Sí, y yo te voy a decir una cosa también que desde el lugar, digamos, desde la NEP, tampoco se está planteando algo contrario, se está planteando en esa dirección. De hecho, dentro del... No, no, yo no, Yo no no quiero, dije que fuera, o no sea, no dije que quiero irme fuera hacia... política de la NEP, digo que siempre está atravesada la discusión por esos paradigmas. No, no. Claro, claro. Sí, no quiero, ya que no quiero introducirme en ese tema porque si no tendríamos que ir, porque para decirlo en un minuto sería algo que quedaría incompleto, porque habría que justificar y decir, mostrar también distintas facetas por las cuales hay una dirección hacia la apertura, hacia una educación integral. Y yo lo que te digo es también que una educación que simplemente genere sujetos funcionales a un trabajo o al mercado o que sean dóciles, eso, ¿sabes qué? No sirve ni siquiera, aunque se tuviera, yo creo que aunque se tuviera afán de dominar, o un malvado, tampoco creo que le convendría, porque eso, en el mundo, o sea, hay una cuestión importante, y sobre todo en la tradición nuestra, que tenemos una sociedad bastante horizontal, y eso es muy bueno. Y el aspecto educativo para nuestra sociedad, y dentro de los valores que tenemos muy arraigados, barilianos, para empezar, pero podemos seguir, nosotros tenemos ya incorporado la necesidad, digamos, o la valoración de la educación, y más particularmente de la educación pública. Y cuando hablamos de Rodó, ya me das pie para decir esto que no te lo había dicho, en Rodó aparece también el valor de la educación pública. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de la importancia de la educación, de la importancia del enriquecimiento del ser humano, Rodó dice que también el Estado debe garantizar que realmente las personas puedan enriquecerse, educarse de ese modo integral. Porque, a ver, si uno tiene dinero, puede proporcionarse esos estudios, perfecto, pero si uno no lo tiene, entonces el Estado tiene un rol muy importante para equilibrar esas cuestiones. La cuestión de la equidad social, para hablar de un término más moderno, pero la cuestión de igualar en el punto de partida, dar igualdad de oportunidades, eso es muy importante en Rodó. Y Rodó señala esto, inclusive en Ariel.
¿Qué dice Ariel? Dice, lo importante es dar igualdad de oportunidades, no igualdad de resultados, porque lo que se puede garantizar, aun cuando, por ejemplo, alguien nazca en un nivel determinado y otro más abajo, otro más arriba, lo que sí se puede hacer es determinadas correcciones, determinadas oportunidades y políticas concretas para que ese punto de partida pueda ser mucho más equitativo. Lo que no se puede garantizar, dice Rodó, es la igualdad de resultados. Eso no se puede, no se puede. Y tampoco, ¿sabés qué? ¿Sabés lo que diría Rodó? Tampoco sería bueno hacer eso, porque eso llevaría a una democracia en la que la igualdad, por decir, no lo dice así, lo dice en términos mucho más complejos, pero sería una como igualar para abajo. ¿Y qué es lo que aspira Rodó? Que la democracia sea un igualar para arriba. O sea, él habla de una democracia noble, pero no una democracia Horacio, noble porque sea de la nobleza de pelucones. No, claro. porque la idea es que si todos tenemos la posibilidad, y el Estado aporta en eso también, para que podamos tener una educación, entonces podemos elevarnos, e incluso cuando elegimos nuestros gobernantes, dice Próspero en ese mensaje, podemos elegir a los mejores entre nosotros mismos, porque estamos más capacitados para elegir. Porque Me poco parece, puede funcionar. me parece Sí, fascinante, además, desde el espíritu republicano que yo abrazo, iluminador este paradigma. No podemos asegurar resultados, pero sí sabemos, tomo a Rodó para decirlo, que si no generamos condiciones de igualdad en el punto de partida, ahí sí vamos a estar seguros de los resultados. Y los resultados serán injustos, desiguales, antidemocráticos y francamente alejados de la idea de república. sí, totalmente de acuerdo. Y Rodó va en esa dirección. Sí, sí, lo sé. Hay gente que incluso, mirá, te voy diciendo, hay gente que ha visto a Rodó como elitista, cuando Rodó justamente está en contra de lo que eran las aristocracias, entendidas como el gobierno de pocas personas que tenían poder o familia Ahí o está, dinero, hagamos ¿no? esto, porque me gusta como siempre tanto conversar con vos, que me cuesta mucho poner el pie, deme un punto, ¿no? Me cuesta generar la palanca para encontrar los cierres. Horacio, te propongo lo siguiente, porque es cierto que uno puede decir, y bueno, 150 años después de su nacimiento hay cosas que podríamos preguntarnos si no son útiles, si tienen vigencia, si en fin, son merecedoras de que formen parte de nuestra mochila. Pero también es cierto que en vida, para Rodó, fíjate cómo muere, no todo fue un camino de rosas y sus ideas, sus acciones, sus pensamientos fueron cuestionadas. Y yo digo, en el libre ejercicio de la libertad, legítimamente cuestionadas, porque había cosas que decía y otros lo decían de otra manera. Está la histórica o implícita siempre polémica con Valle, dos hombres referentes del mismo partido, ni hablar ya si saltamos a otras tiendas. Me gustaría en un ejercicio intelectual que estoy seguro que vos podés hacerlo porque forma parte de tu naturaleza, lograr, y más allá de la adhesión que sientas por Rodó, que es explícita también, ¿cuáles serían los puntos débiles de ese razonamiento en su contexto e incluso para hoy día y lo dejamos para más adelante? ¿Te gusta la idea? Bueno, sí, esto parece como las entrevistas de trabajo cuando te preguntan, dígame usted tres defectos. Bueno, no, pero por supuesto, por supuesto que sí, yo creo que uno cuando abraza o cuando ama a un autor o las ideas de un autor también lo ama entendiendo que tiene carencias o Bien, que es tiene que, puntos. que, No, no, es no, que es que si no si sería no, no algo, si tiene no sería, gracia, como siempre digo. no, no, si no sería algo como dogmático, algo, una especie de fanatismo tipo camisetero que, que no tiene sentido. Pero, Yo creo, por claro, ejemplo, hay un punto en toda esta, por ejemplo, el tema creo que hay elementos que son más de la época de Rodó. Por ejemplo, todo el tema del arielismo entendido como integración
continental. Bueno, eso habría que pensarlo desde otro modo porque en el contexto de Rodó es diferente al contexto nuestro. Sí. Segundo punto que habría que pensar, cuando hablamos de la democracia noble, bueno, tendríamos que pensar también las garantías para que realmente los elegidos sean los mejores y que se ejerza la libertad de elección entre esos elementos. No es que Rodó vaya en contra de eso, simplemente que Rodó no lo plantea, lo deja abierto. Entonces, en realidad, si adherimos a esto, es como yo te decía hace un rato, cuando vos te entusiasma una idea, la tenés que bajar a tierra. Y entonces, Claro. cuando nosotros proponemos una democracia que iguale para arriba y que vaya con un gobierno de los mejores, entonces lo que le falta a Rodó ahí, pero que nos tocaría pensar nosotros, son los mecanismos para garantizar que esos mejores elegidos entre los libres asociados de los libres ciudadanos, digamos, asociados a una comunidad política, realmente lleguen los mejores. Ese Bien, elemento no lo plantea Rodó. Nos tocaría a nosotros bien. ponernos a pensar eso, porque eso sí es muy importante para complementar y hacer que esas ideas no sean simplemente palabras, sino realidades efectivamente concretas. Horacio, te tengo que despedir, pero antes invítanos a algunas actividades para mañana o pasado. Bueno, hay muchísimas actividades. Yo estoy por muchos lados vinculado con todo esto de Rodó, tanto por mi calidad de miembro de la Sociedad Rodoniana, como también como coordinador del Plan Educativo Cultural de la ANEP, porque desde la ANEP también estamos promoviendo varias actividades. Y además, te diré que hay muchísimas. Yo voy a decir algunas cosas genéricas. La Dale. primera, la más genérica de todas, es que se bajen el listado de todas las actividades que eso lo proporciona la Comisión de Patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura. No solamente la versión papel, sino la versión virtual, donde hay muchas más actividades que por ahí no llegaron a ser impresas porque se hicieron después. Y desde el punto de vista de la ANEP, en Montevideo, los invito a dos actividades. Dos actividades en las que también vamos a contar con la presencia del presidente del CODICEN de la ANEP, el profesor Robert Silva. La primera de ellas es a las 4 de la tarde en el Museo Pedagógico, que queda allí en la Plaza Cagancha, al lado del Ateneo, Eso es donde mañana. vamos... ¿Cómo? Mañana. Mañana sábado 2 de octubre a las 16 horas en el Museo Pedagógico va a suceder dos cosas. La primera, se va a descubrir una escultura alusiva a Ariel, conmemorativa por supuesto, en relación a Rodó, cuyo autor es Ramón Cuadra, que es un reconocido escultor y además es profesor de la UTU, de Educación Técnico Profesional, para hablar de términos más Sí. técnicos. Así que eso es la primera cuestión. Y luego, esa misma escultura va a ser utilizada por un actor que va a representar, va a ser la versión teatral de Ariel, o sea, va a ser un monólogo en el que habla Próspero. Monólogo que además no solamente se va a representar allí, sino que se va a continuar representando durante octubre y noviembre en 72 centros Bien. educativos de todo el país. O sea, Y ese la es el otra actividad sábado. te queda un minuto. Un Y minuto. me queda un minuto, y les digo, el domingo 3 de octubre a las 5:30 de la tarde se presenta en el hall de la Casa Central del Banco República, que queda en Cerrito y Zavala. Allí se presenta el libro que se llama Mi amigo José Enrique, que es un libro de parábolas adaptadas, parábolas de Rodó, 14 parábolas de Rodó adaptadas para niños, ilustradas por los niños de las 12 escuelas José Enrique Rodó de todo el país. Y ¿Cuándo? también ¿cómo? Sábado o domingo. Es el domingo 3 de octubre a las 5:30 de la tarde en el hall de la Casa Central del Banco República, ubicada en Cerrito y Zavala. Bien. Allí se va a presentar este libro, que la verdad que fue un trabajo precioso con las maestras, con los chiquilines. Bueno, no voy a abundar porque tengo 30 segundos, y que también, por supuesto, contó con la colaboración del Banco República desde el punto de vista
del financiamiento, digamos, nos apoyó económicamente a la ANEP para hacer este proyecto. Y además es precioso visitar ese hall, ¿no? Ese edificio. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Allí Vos, el Banco vos lo República. conocés bien. Yo lo conozco muy bien y lo conozco antes de que fuera un hall de exposiciones, cuando era de verdad un banco en funcionamiento. Así que bueno, les digo solamente esas dos. Después en el Liceo Rodó hay una serie de actividades preciosas el domingo por la mañana. El IABA también va a abrir Dale. sus puertas el sábado sobre el mediodía y la tarde. Te sumo otra. Rodó y la integración, un vínculo sagrado en la sede de la Aladi, allí sobre la Rambla, en Palermo, Cebollatí y Barrio Zamorín. Es una exposición de fotografía que va de 10 a 18, tanto el sábado como el domingo. Horacio, te abrazo y te agradezco. Dale, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, y espero que los... Y la seguimos. Sí, la seguimos. Adiós.